Sara, buenos días. Hola, buenos días, Angie. ¿Cómo estás hoy, Sara? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, contenta. Gracias por hoy querer ser mi soporte para esta investigación. Sí, Vamos a ver cómo nos va, que yo sé que muy bien, pero vamos a disfrutar de este ciclo de esta semana. claro que sí. Pues bueno, ya sabemos cómo funciona, entonces simplemente ponte muy cómoda. Sí, No conoces el tema de investigación, como todos los no. soportes, así que es una expectativa uno como soporte, da un poco de nervios. Poquito. Un poquito, sí. Muy bien. ¿Ahí me ves bien? Sí, perfecto. Ahí estás bien. Listo. Entonces, relájate, disfruta de estos momenticos del comienzo del día para relajarte, distensionarte y disfrutar de esta investigación. Centra tu atención en tu propia respiración, Sara. Percibe el ritmo de cómo respiras, de cuando el aire entra a ti y de cómo ese aire se distribuye por tu cuerpo, de cómo sale de ti también. Voy a contar de 5 a 1 para que poco a poco relajes todo tu cuerpo. 5. Siente toda la parte superior de tu cuerpo. De manera intuitiva y natural, sin forzarlo. Identifica esas partes que quizás están cansadas, tensionadas o de pronto adoloridas. Y con tu propia energía, de manera muy amorosa, impregna esta parte de tu cuerpo con muy buena energía. Y poco a poco lo sientes relajarse. Cuatro. Ahora centra tu atención en la parte inferior de tu cuerpo. De igual manera, distensiónalo. 3. Relaja tu mente. Y de manera amorosa, ordénale se tranquilice.
dos. Centra tu atención en tus emociones. Tranquilízalas. No. Y así con tu mente, emociones y cuerpo tranquilos. Quiero que actives todos tus sentidos energéticos, todas tus capacidades, para que puedas utilizarlas a tu antojo en este ciclo de investigación. No. Sara, cuento de 1 a 3. Y a mis 3 te conectas con la información presente en el éter sobre el término arconte. Me dirás lo que percibes y visualizas. 1, 2 y 3. Veo es un ser con una forma humanoide, pero es muy delgado, su piel es como café, no tiene pelo ni nada, tiene alas como tipo de murciélago y lo veo así en una postura de brazos y piernas extendidas, y alrededor de él veo un círculo de otros como él, pero más pequeños. Es como un círculo de esos seres como si salieran de él. Muy bien. ¿Qué símbolos o simbologías percibes que están relacionados con los arcontes y de qué manera? Veo mucho esa posición, es como tipo el hombre de Vitruvio, Sí, sí. y veo como esos círculos con una cruz adentro, como sí, o sea, como si fuera una cruz con un círculo. Veo, no sé, veo muchas ruedas como de carretas, así de madera, pero se repite esa forma como de círculo con líneas divididas adentro, y veo algunas estrellas, como la estrella de 5 puntos, de 6, pero todas marcadas con un círculo alrededor. Bien. ¿Cuántos seres arcónticos, cuántos seres arcónticos percibes que existen respectivamente en el periodo actual, inherente a la primera semana de abril del 2022, año terrestre? Me llega el número 300. Bien.
a mis 3, analizas y decodificas el ADN etérico de un arconte y reconstruyes su forma original. 1, 2 y 3. Dime lo que percibes. Lo primero que vi fueron sus ojos, que es como esa forma de cruz. Es como los ojos de un reptil que tienen una línea, pero este tiene 2 que forman esa cruz. Y veo su ADN es muy diferente al nuestro, es como muy picudo, no sé, veo como si tuviera picos. Percibo una sensación como de podredumbre, como algo no vivo, como carroña, algo así. Pero está extraño porque es como si se pudiera, como si se multiplicara o se reprodujera como por tipo osmosis, algo así, como si salieran todos del mismo ser y pum, se dividiera otro de ahí, no sé, como una masa, y de ahí salen. Ok. Respecto a su forma, ya que hace parte de la misma pregunta, ¿la percibes originalmente como lo que percibiste al inicio o cambia para ti? Simplemente la empiezo a ver como más específica, más detallada. Sí veo como que tiene estos rasgos muy humanoides, de que, o sea, si se llega a ver así como de lejos, podría parecer un humano, pero no veo que tenga órganos sexuales, ni no tienen ombligo, es como todo plano, se marcan mucho sus costillas y es muy delgado, muy tanto de frente como de perfil, es como muy delgadito. Sus extremidades son largas, delgadas, la cabeza es redonda y se le marcan mucho arrugas, como si su piel fuera muy, muy seca, muy deteriorada. Y en bueno, lo que parece su nariz, veo 2 líneas así como rasgadas, así a la altura de donde estaría nuestra nariz, y la boca no tiene labios, es una línea larga con lo que parecen como colmillos muy delgaditos, varias líneas de colmillos. Bien. Hay varios tipos de arcontes, sí, no o solo parcialmente. Sí. ¿Qué tipos percibes que existen? Siento que es como por niveles de antigüedad, como si los más viejos o los más antiguos fueran como el nivel superior o como la escala más alta, y de ahí los que vienen son como si estuvieran, pues fueran como descendientes, pero a su vez es como si su energía o no sé, su capacidad, su poder fuera disminuyendo. Incluso percibo así como que los más nuevos, por así llamarlos, sus rasgos ya son, no se ven, no sé por qué, pero no se ven tan deteriorados como los de los más antiguos. Esos se ven así como muy raquíticos, y los que van, o sea, los más pequeños, se ven sus pieles distintas, como más lisas, no tan arrugados. Es como si se hubieran mezclado, hubieran hecho algún tipo de experimento mezclando como otras especies o razas con sus ADNs. Listo. Pregunta 6. ¿Los arcontes tienen la parte subliminal? Sí. Sí.
Se manifiesta la naturaleza arcóntica a través de cuerpos dimensionales, sí, no o solo parcialmente. Sí. Bueno, aquí me preguntan que si los arcontes tienen sexualidad. Tú dices que no les ves órganos, pero ¿tienen sexualidad o no? No, no percibo así como tal de ellos, o sea, sí Ujú. sienten una atracción hacia la sexualidad humana, hacia esa energía, pero no percibo que ellos tengan como eso en su naturaleza, ni que sea como parte de su reproducción. Ok. ¿Se nace o se llega a ser arconte? ¿Qué captas al respecto? Ya nos adelantaste algo, me imagino, pero aquí profundiza. Se nace Ujú. porque, como te decía, provienen como de estos seres muy antiguos, o sea, como si fueran los primeros, los Sí. primigenios, y de ahí se van haciendo como si fueran extracciones, como si tomaran esas partes de ellos mismos, de su ADN, pero haz de cuenta que cuando veo esta parte de la reproducción es como si les absorbieran una parte de sí mismos y esa parte es la que forma un nuevo ser. Uno nuevo. Entonces Ujú. se va como de cierta manera su genética deteriorando, que Mm, aunque se ven como, o sea, se podría ver como que físicamente ya no se ven tan raquíticos, se percibe como si la energía arconte fuera disminuyendo, como si ujú. fuera cada vez menos, y es como si al saber esto es por lo cual ellos hacen como estas hibridaciones o estos experimentos para tener o como para compensar la falta de o pues sí, las carencias de esas como cosas natas que deberían de tener. Pregunta siguiente. Describe el hábitat en el que existen y se manifiestan los arcontes. Percibo que tienen como una cierta atracción hacia lugares áridos y fríos. Am, Hablando como ya un poco más de energéticamente de lo que los atrae, es como mucho la energía de la que emana la ira y la lujuria. Es como si esas fueran aromas para ellos como muy agradables y que les ayudan como a subsistir. Digamos, por ejemplo, en el caso de alguno que esté así como en el campo de una persona, es como si eso para ellos fuera su medio ambiente, su hábitat perfecto para habitar. Ujú. También una parte como de la vibración que se emite en la depresión, pero más como si se fuera como por el lado del miedo, como Mm, una persona que tiene muchos miedos. Es como si eso fuera para ellos como un manjar. ujú. Bien. ¿Puede un arconte reencarnarse? Como en un humano. Lo que te llegue, lo que tú veas. Ok, bueno, sí me llega como que pueden tomar o entrar de cierta manera como en la persona Ujú. y de esa manera continuar. Es como si se prendaran del ADN del humano y en su evolución, si llega a haber como una reencarnación, se va con él. O sea, es como Mm, si se hiciera una mezcla de personalidades o de genética y es como si continuara. Pero percibo como si llega un punto donde es que es como si fuera un parásito, pero llega un punto donde la parte humana es más fuerte, o sea,
Es que es como si estuvieran programados o no sé, hechos como para deteriorarse y poco a poco se ve cómo van disminuyendo. Bien. ¿Puede un arconte materializarse? Ah, espérame, me comí una pregunta. ¿Por qué motivos reencarnaría? Bueno, dices que es como porque se van deteriorando, es lo que entendí, o más bien tú profundízanos. ¿Por qué motivos ellos reencarnarían? Lo percibo más como en la parte de cuando están prendados hacia o con la energía de un humano, no tanto así como de que ellos en sí tengan esa capacidad o posibilidad, sino más bien es como que utilizan al humano como huésped Un para vehículo. Ujú. experimentar esta parte, ajá, como un vehículo. Y sí veo como esa parte donde, como si hubiera dos células, que fuera la del humano y la del arconte, y la del arconte pues obviamente se pega, ¿no? Pero empieza a haber como una absorción de parte del humano hacia él, hasta sí puede llegar a haber un punto donde pues se desvanezca o digamos deje de existir, pero en la mezcla de la genética, o sea, percibo que siguen habiendo como características o cualidades que permanecen, no se deterioran aún con el pasar de las reencarnaciones, digamos. Ujú. Simplemente se hace como si la genética humana lo terminara por asimilar y se volviera parte de ella. Pregunta siguiente. ¿Puede un arconte materializarse en la dimensión 3D, sino o solo parcialmente? Solo parcialmente. Bien. ¿Por qué motivo se materializaría? Depende mucho como del humano ante el cual se materialicen, que de todas formas lo veo como una materialización parcial. Es como si se pudiera ver a través de ellos, o sea, los veo así como translúcidos Ujú. y depende mucho como del estado emocional y energético de la persona que los vea o que los perciba. Porque, por ejemplo, una persona que no está, digamos, invadido su campo por estos seres, podría, de cierta manera, como ver o percibir al arconte con alguien que sí lo tiene, ¿no? O sea, que sí es como un huésped. Pero se ve como, o sea, lo veo como si fuera un holograma. O sea, más bien Ujú. quien lo podría ver de cierta manera más materializado es el huésped, dependiendo, claro, de su capacidad que tenga como para percibir o para ver en términos energéticos o esotéricos. Pero sí tiene mucho que ver con el estado anímico y vibracional. Aún así no percibo como que se materialicen así 100%, Ok. así de que puedan tocar o Ser mover sólidos. algo Ajá. físicamente, ajá, no. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo están organizadas las fuerzas arcontes y qué poderes tienen? Percibo como un grupo así de los más antiguos, que son como unos 5, que Ujú. incluso los veo de tamaño mucho más grande, y es como si ellos fueran la fuente de energía constante para todos los que descienden. Mm. Pero es como si ellos mm, hubieran escapado o se hubieran, no sé, como librado de una situación en su estrella o planeta de origen y ya no tienen como ese soporte energético que les daba pues su hábitat o su espacio. Entonces tienen como una cierta energía limitada, como que va a llegar a un límite o a un fin, podría decirse,
porque no hay algo de lo cual los más antiguos pues se estén pudiendo como alimentar o para regenerarse. Y siento que es como esa parte lo que hace que busquen al humano, porque obviamente sí es como que se alimentan de la energía del humano, sobre todo esta como la energía sexual, la ira, el miedo, pero no es suficiente, es como si, o sea, no alcanza como para que ellos pudieran regenerarse. Y es un poco contradictorio porque mientras más se dividen o mientras más de ellos crean, como más se deterioran los antiguos. Entonces es como un ciclo así como, pues, Repetitivo, ajá, un no hay bucle. como no está habiendo un avance realmente. Es como si estuvieran destinados, por así decirlo, a extinguirse. Y es como que ellos lo saben, entonces es por eso como esa parte de su afán o su deseo de mezclarse o intervenir con el humano o incluso con otras razas. Bien. ¿Qué, cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan las entidades arcónticas con la humanidad y por qué lo hacen? Percibo mucho como esta relación que tienen con humanos absortos, así como veo muchas personas de que así sus miradas perdidas, sobre todo en la tecnología como celulares, televisión. Es como si ese estado de distracción fuera para ellos la facilidad que les da como para entrar. Y está bien chistoso porque veo como, o sea, literal se agarran así de sus espaldas, así, o sea, los cubren con ¿Como sus brazos y abrazándolos? sus piernas, ajá, y pareciera como que es el humano el que tiene las alas, estas como tipo de murciélago Ah, o ok. como de vampiro, Sí. y es como una garrapata, así literal, se agarra y esa distracción, o sea, es como para el humano o las personas que estén bajo ese estado, pues obviamente ni siquiera se dan cuenta. Ah, y también veo mucho así como los veo saliendo así de las televisiones, Ujú. sobre todo de como de películas de terror o series de terror así, pero ese terror así como un tanto psicológico y es como si utilizaran de alguna manera, está muy interesante, o sea, la energía de la que emana la televisión, o sea, el campo energético que se emana es como si lo utilizaran de canal para introducirse a la persona. Así Mm, literal salen de la tele y ¡fum! Entran veo que entran así como a esta parte de su cabeza, a ujú. la frente. Bien. ¿Qué relaciones percibes que existen entre los arcontes y varias especies alienígenas? Lo que veo es que han estado haciendo como tipo alianzas, como en su afán de sobrevivir, sobre todo con reptiles. Veo también algunos dragones y con grises, algunos grises que están así como que los ven como iguales y otros que son como para ellos trabajadores, o sea, que trabajan para ellos como obreros. Y también veo como que dentro de las experimentaciones de otras especies, de otras razas, ellos han intervenido como en esta parte de querer que su genética sea también intervenida o que se Mm, experimente por esta parte de querer seguir existiendo. Pero no, es como si ellos fueran, o sea, no los veo como al nivel de un
reptiliano, por ejemplo. O sea, es como si ellos estuvieran más abajo, o sea, no tienen la misma fuerza, digamos. Son, son como muy, o sea, a pesar de que se ven como muy amenazadores, Ujú. tienen como una cierta fragilidad muy de ellos, muy nata. Perfecto. Bueno, hemos acabado la parte fija del protocolo. Ahora, según las instrucciones del protocolo, vamos a investigar en lo que surgió aquí. No estamos autorizados a hacer canalizaciones, entonces pues no la vamos a hacer. Para los protocolos que nos autorizan, pues podemos lograrlo. Ahora solamente es investigación. ¿Listo? Ujú. Bueno, Sara, cuando iniciamos el ciclo, viste unos símbolos específicos, como una especie de cruz, de estrellas de 5, ¿cierto? 5, 6 puntas y esta posición de este primer arconte que tuviste. Ve a ese momento otra vez, donde lo viste ahí como con sus brazos y piernas extendidas. Y dime qué significado tiene la posición y la simbología que está ahí, que tuviste. ¿Para qué? ¿Para qué está siendo utilizado esto? La posición es como una postura de, eh, ¿cómo se dice? Como de canalizar energía. Es Ujú. como si fuera una postura de sacar, de impregnar. Incluso veo que es como esa la postura que toman antes de prendarse así como de un humano. ¿Ves que Mm, te comentaba que ujú, que se se le agarran. trepan, así lo abrazan? Es como si ellos tomaran esa postura así abierta, y expandieran como su campo o su energía, y en ese momento hacen como pum, ese, como una ventosa, como si se pegaran, Una rémora, sí. pero Ujú. ándale. Y pero sí es como una posición como de ataque, podría decirse, o como para amenazar. Ok. Pero sí, pues está muy curioso porque pues sí hay muchas representaciones humanas de esta postura, y me lleva a pensar pues que tienen alguna relación como en la parte de que tal vez es como esos humanos que han sido intervenidos por ellos, ¿no? O sea, Ok. Entonces ahí como, vamos a verificar ajá, lo que tú intuyes. A ver, observa una de estas imágenes de un humano haciendo esta posición o ese dibujo que vemos por ahí, ¿no? Que tú le diste el nombre. Yo la verdad es que no ni sé cómo se llama. Entonces ubica esa representación humana de esa misma postura y como ya percibiste la posición que tiene este arconte, busca ahí en el etérico si tiene o no una relación. sí, Dime qué sí percibes. veo, Ujú. ajá. Veo como si, o sea, mirando específicamente este cuadro, o sea, este dibujo de Da Vinci, Eso. Ujú. em, es como si se dividiera. O sea, tú lo ves y es plano, ¿no? O sea, es el dibujo. Pero si lo ves de perfil, tiene varias capas, o sea, como si se dividiera, como si fueran diferentes cuerpos. Y uno de ellos, que se ve como muy atrás, es la figura de uno de esos arcontes, así, brazos y piernas extendidas y las alas. Y Mm, es como si esa postura o esa forma, es como si se tratara de representar como en esa forma del dibujo, ok. del hombre de Vitruvio. Es Ajá. que es como si fuera una información encriptada que está allí. O sea, obviamente físicamente la ves y solamente está el El dibujo. dibujo. Ujú. Pero si ves más como el trasfondo o más allá de lo físico, sí se ve como si se hiciera un tipo proyección así de, uy, que se va aquí otra vez a la frente. Es como si Ah, saliera así ese círculo y va aquí directo. ok. Es como una manera de introducirse. Bien. Ya que tocaste a este personaje tan famoso, Da Vinci,
¿Ves si él tiene alguna relación con un arconte o con los arcontes que estamos hoy investigando o no? Sí veo que tiene relación con alguno de los más antiguos, que ya no es tanto como esa posición de estar prendado de su espalda, sino más bien es como una postura de como hasta cierto compañerismo, como si estuviera, haz de cuenta, veo a Da Vinci sentado en su escritorio y veo a este ser detrás de él que es muy grande, así como unos 2 metros, y tiene su mano en su hombro, como, no sé, me da como esta impresión de que hasta fueran amigos, algo así, y él le dice o le susurra como cosas. Mm. Verifica si esas Y cosas que le susurra están o no relacionadas con el ingenio que tenía Da Vinci para crear tantas cosas y tener tantas ideas. ¿O no? Tú sí, verificas. sí, algunas sí. Ok. Sí, obviamente percibo como sus habilidades personales, ¿no? De él, que Ujú. ya las tenía. em, pero veo que este ser sí influye, e incluso pues percibo que no es como el único que lo acompaña o que lo visita. Mm, Pero como en su ignorancia, tal vez, él lo considera o lo consideraba como visiones o mensajes de seres elevados. ujú. Entonces era como, bueno, una parte como si lo viera como mensajes de otros seres y otra parte era como pensar que era su propio ingenio. Ingenio. E incluso veo así como en sus sueños, cómo le mostraban así partes de futuros, aparatos, posibilidades, Ujú. situaciones en la humanidad, pero sí es como, es, es interesante y raro porque él emana una energía muy fuerte, Da Da Vinci, Vinci. Ujú. y no hay tanto como una absorción, así de que se alimenten de Ujú. él, sino más bien es como que lo aprovechaban, Ok. como aprovechar ese flujo intenso que tenía de energía. Bien. Entonces, este dibujo lo crea él. Tú dices que es como si lo utilizaran para proyectar algo. ¿Proyectar algo en quién? ¿En otros? ¿En él? ¿En la humanidad? ¿En quién? Sí, es como para quien lo vea Ah, ok. y tenga como esa apertura de recibir esa información. Es que es como si fuera un sello que llega directamente a la frente y abre, o sea, entra. Y a la vez de que entra, hace como un velo, un tapón, algo así, Ujú, que queda ahí como, veo así como esa forma de la cruz con el círculo, como ujú. si quedara ahí taponeado. Muy bien. Sara, ya que estamos ahí con esta representación, con este dibujo, dime, ¿qué absorbes tú de qué cualidades debe tener alguien para poder que esta imagen tenga un impacto en sí? Percibo sobre todo como gente muy, muy crédula, o sea, gente que no cuestiona. Ujú, Am, Podría decirse un tanto como ingenua, pero sobre todo como esta parte de mm, como si tuvieran en común una insatisfacción con sus vidas. mm, Como esta figura representa de cierta manera como la perfección, ¿no? De un cuerpo humano o del la humano. simetría, todo sí. Ujú, Ajá. Entonces, como si se activara en ellos como esa relación de la perfección con su insatisfacción. Es como si se hiciera una relación ahí o sea, de que se activa o se abre, no sé, esta parte como de permitir que entre. muy Es bien. como una parte de que no les Sincronicidad. gusta, Ajá. ajá, así como una sincronicidad, exacto, pero también de esta parte de que no les agrada o no les gustan sus vidas. Bien.
Como un rechazo a su experiencia puede ser actual en el instante en que de pronto tienen contacto con esta imagen. Ajá. Sara, observa tu propia energía. Dime si tú percibes en ti este tipo de cualidades o características, no digo cualidades, características. Lo que quiero es que ahorita mires el símbolo tú para ver qué efecto tiene, pero si te identificas alguna de estas características, pues no quiero exponerte al símbolo. No, Perfecto. actualmente ya no. En un pasado En un sí. pasado sí, muy bien. Entonces, ubica esta imagen de este Sí. hombre en esta posición. Ponte enfrente y dime en ti, tú qué empiezas a sentir cuando estás enfrente de este, sí, porque es un símbolo al final. Lo que siento es como si ocultara algo. Ujú, Incluso empiezo a ver así como que aparecen palabras como en otros idiomas, así muchos símbolos, y me recuerda mucho a la estrella de David, creo, la de ujú, 5 puntas, ujú, que también tiene muchísimos símbolos, de hecho está como muy relacionada mm, y me hace sentir así como si fuera una energía de enojo, o ok, sea, como una energía de opresión y sobre todo muy masculina, como si utilizaran esa forma masculina para someter. mm, muy bien. Ahora desconecta de esta proyección, de esta imagen, y quiero que me ubiques a mí a nivel etérico. Y Ujú. yo te doy autorización para también ponerme enfrente de esta imagen y me digas qué te digo yo de cómo percibo ese símbolo ahora en mí. Es para hacer simple una comparación. Sí. ¿Qué te digo? Primero Tú identifícame, dices, ¿no? Que soy yo, mi sí, ADN, todo. sí, sí, Muy sí bien, eres. perfecto. Tú dices que hay algo más en el trasfondo de lo que se ve, que es como una, una manera como de movilizar esa energía que está, o sea, como de volverla viral, o Mm, bueno, una palabra actual, como de volverla así de cierta manera visible, ujú, visible para más personas. Incluso em, es muy chistoso porque veo como si pues de la imagen sale esa proyección que pues la imagen está programada para eso, pero veo como rebota así de tu mm, campo, o sea, como si fuera agua que se escurre ok, y no entra. bien. Preciso, justo en el instante en que te dije que yo me hacía ahí para ver qué sucedía en mí, empecé a sentir como una sensación de mareo y como cierto rebote estomacal. Dime, pregúntale a mi parte energética por qué. Dice que porque energéticamente esas partes de tu cuerpo, o sea, como a nivel estómago, Ujú, es como de las partes más, no sé, fuertes, digamos, ok, y ahí a ese nivel de tu campo es donde rebotan rebota. las cosas que quieren entrar pero pues, o sea, se van de lado, pero ahí es como el primer impacto o Impacto. contacto Ujú. que no, obviamente no entran, pero ahí es donde se hace el rebote. Ah, muy bien. O sea, es una sensación de lo que está pasando. Ajá, es Listo. como pues el movimiento, ¿no? De que se está evadiendo. Se podría decir o no, Sara, que el impacto del símbolo a nivel subliminal y de psiquis o de percepción o de cómo lo asumimos difiere de una persona a otra. Por ejemplo, en este caso que tú lo percibiste y yo lo percibí, ¿eso difiere por persona o tiene el mismo impacto en la humanidad en general? Creo que sí podría haber una cierta difer- Diferencia. diferencia, Diferencia. sí, diferencia, obviamente porque pues todas las experiencias son únicas, ¿no? Y lo Ok. van a experimentar de manera única.
pero es como si por default tuviera como si fuera cierta fórmula, que se Ok. espera que se consiga tal cosa, Ujú. pero que obviamente en cada humano va a Va haber a ser diferente. algunos cuantos factores distintos. Muy bien. Ahora, desconecta tú del símbolo, desconecto yo del símbolo y me voy ahí del ambiente energético. Ya no tenemos nada más que ver con esta simbología. Perfecto. Sara, quiero que cuando tú hablabas de que eran ellos mismos sus propios descendientes, no es como una propia, como sus propios descendientes salían de los primeros 5 arcontes que tú veías. Ujú. Un arconte, si más o menos viste 300 al 2022, uno de esos 5 arcontes, ¿cuántas reproducciones propias puede tener? Más o menos, no tiene que ser exacto, lo que percibas. No veo como que haya como tal un límite, Ujú. sino más bien es como pues lo que aguante, Ah, porque ok. con cada división es como si se deterioraran, porque de cierta manera es como si fueran clones, Ujú. pero clones que usan la misma energía de esos primeros 5. O sea, veo así como si la energía fuera una línea, un Ujú. cable que los conecta y está constantemente fluyendo, pero pues obviamente mientras más lejos va la línea, o sea, cada Claro, vez es claro. menos energía. O sea, la potencia no es igual que se vaya a un solo Exacto, lugar a 5, 10 o 20 de lo mismo. ándale, Muy bien, sí. perfecto. Ahora, tú hablabas algo muy interesante y era que como que se prenden o se adhieren al ADN humano. ¿Qué características perciben ellos del humano que les llama la atención y al final toman la decisión de hacer esto con el humano? Percibo que es como una atracción, aparte de las emociones que comentábamos, como las personas que tienen una cierta predilección o capacidad de percepción, que está ahí la habilidad, pero que no está desarrollada. Es Ujú. como personas que tienen esta capacidad para percibir, sentir o escuchar más allá de lo evidente, pero que nunca utilizan esas habilidades. O sea que para Mm, ellos, hasta incluso un poco podría decirse como personas escépticas, que no ok. creen en nada, incluso ni en religión, ni nada esotérico. O sea, personas como muy pragmáticas, muy Ujú. metódicas. Es como si esto fuera, pues, atractivo para ellos, porque de cierta manera saben que no van a ser, pues, detectados. Ok. O sea que más que porque cambian las características de un humano a otro, es más para no ser detectados. Ajá. Ok, observa un humano, o cualquiera, em, que tenga en este momento un arconte prendido, como dices tú, a su ADN. Que sea Sí. escéptico, racional, pragmático, todo lo que tú ya nos dijiste. Ajá. Y observa otro humano, no sé, que sí crea en su propia energía, que sí crea en que pueda movilizar sus propias capacidades esotéricas, energéticas. Ujú. Ahora, digamos, observa, quiero que miren esas dos diferencias. ¿Cómo es el ADN de esta persona que tiene el arconte y cómo es el ADN de la otra persona, pues que está como muy consciente de sí y que conoce su propia energía? El ADN de la persona que está consciente de sí Ujú. misma es como un ADN que se ve muy brilloso, incluso se ve así como si ah, se estuviera ya como alargando o ya creciendo el ADN, hasta se ven ay, ¿cómo lo describo? Sí, yo te La entiendo, a veces no hay posibilidad de palabras. más. Y por Ok. ejemplo, con el otro, que está muy chistoso porque se ve como si fuera una persona como muy empoderada, digamos, como si adoptara esa tipo seguridad,
hasta parece como un tipo abogado, algo así Muy empoderado de muy, su oficio. ajá, muy Ajá. maldito, así, no sé, como el abogado del diablo, algo así. Ah, ok. Y, y se ve así con su traje y todo, y le veo las alas, ¿no? Ajá. Pero su ADN se ve como si estuviera unas partes desconectadas y como si se estuviera disolviendo, o Mm, como si fuera un tipo de generación, así como si se ajá. estuviera deshaciendo, no sé. Y empiezan como unos ciertos filamentos así como a adelgazarse hasta que se empiezan como a desvanecer. Mm, O sea, físicamente la persona se puede sentir bien, pero internamente veo como que hay una revolución que en algún punto físicamente por fuera también se va a te notar. va a afectar. Ok. Ajá. Muy bien. Ahora desconecta de estas dos comparaciones, de estas dos personas. Hablemos un poco de los más antiguos, de los 5 que tú percibías. 5 antiguos arcontes. Ya nos explicaste cómo se reproduce como a sí mismo, como clonar. Eh, y dime si percibes quién los creó. ¿Alguien los creó a ellos, a los primeros o no? Percibo como si ellos fueran el resultado evolutivo de razas que habían en ese planeta o estrella que habitaban. Ujú, Incluso veo como mucho su participación en la mitología griega, que bueno, obviamente se refiere a lo que estaban viviendo las personas de esa época. ujú, Me llega mucho como este ser que, que en la mitología griega era el barquero, ujú. que llevaba a la gente cuando morían, ¿no? Que Ah, ok. atravesaban el río, no me acuerdo cómo se llama, Aquerón, creo. Ajá. Y es como si ese fuera uno de ellos, de los más antiguos. Ok. Pero así como en su creación, siento que ellos son como el resultado de situaciones evolutivas en ese lugar donde ellos estaban. Bien. ¿Por qué percibes a estos 5 que tuvieron como que dejar, o fue lo que entendí, como que una situación y tuvieron que irse de este espacio? ¿Es lo que tú me dices? Ajá. ¿Por qué? ¿Qué Es, pasó? es que percibí así como que, no sé, mm, hubo algo, am, no sé si los atacaron, los invadieron, Ujú, pero haz de cuenta que vi el planeta así explotar, así, o mm, sea, pedazos, y toda la superficie del lugar se veía así como árido, mucha piedra, muchas cuevas, em, pero pasó esto que, o sea, obviamente hubo una em, muerte así de muchos de ellos y no fueron nada más ellos 5 los que mm, salieron, pero sí percibo como que ellos fueron o más bien son los pocos que quedan así como originarios de allí, de mm, ese espacio. muy bien. Existe, tú vas a absorber la información de ahí, de lo que percibes etéricamente. ¿Existe una relación directa o indirecta con los dioses que han pasado por las creencias religiosas de la humanidad y por el proceso de reencarnación? ¿Sí o no? Puedes hacerlo separados. Observa primero los dioses y luego los procesos de reencarnación. Sí, percibo una relación con estos dioses, Ujú, que es como si se presentaban ante ciertos humanos, ujú, igual de esta manera, aunque ellos como que sí veo que en algún punto tuvieron la capacidad de materializarse así físicamente ujú. aquí en la Tierra, que bueno, obviamente sus apariencias tan extrañas y colosales al humano le hacían pensar que pues era un ser superior, ¿no?
Mm. Y en la parte de las reencarnaciones, sí veo como, como si fuera otra vez esta mezcla con el ADN o la genética humana. Ok. Como tal, ellos no siento que puedan experimentar o vivir esta parte de reencarnar. Por eso mismo es como esa división que hacen Ujú. para seguirse reproduciendo. Bien. Ahora ubícate desde la perspectiva humana. Los humanos, dentro de la historia, de otras investigaciones que hemos hecho también, se ha percibido que entramos y entran en bucles de reencarnación que son administradas por ciertos seres. Esta administración de reencarnación en los humanos está relacionado con los arcontes, ¿sí o no? Me llega que en parte, En parte. porque también, ay, perdón, Aquí. también hay como otras razas que pueden, digamos, administrar esas Ujú. reencarnaciones. Sí Muy bien. percibo que en arcontes el nivel es más bajo, o sea, hay menos arcontes que reptilianos, por decir así, Ah, ¿no? ok, ok. Pero sí, sí, o sea, sí han podido influir en esa parte con los humanos, dependiendo, yo creo, de, pues, de lo que, de sus objetivos o De los sus planes. experimentos, Sí, lo que sí, sí. están tratando de conseguir, ajá. Perfecto. Em, ¿Tienen incidencia los arcontes en el ADN humano? Verifica si tienen incidencia en el ADN animal o vegetal de la Tierra, por supuesto. Sí veo como experimentos con animales, am, sobre todo me llegan estos murciélagos chiquititos, los Mm, que se alimentan de, los que sí son vampiros, digamos, que ujú. sí se alimentan de De sangre. sangre, Es ok. como si ahí hubieran hecho una cierta, no sé, experimento, porque como tal el murciélago, el que percibo como el original o el primero es el que tiene más esa apariencia como de zorrito volador. Y Ujú. estos otros que ya hasta sus caritas son así como muy distintas, siento como si ellos fueron intervenidos o Modificados. experimentaron Ujú. con ellos, ándale, modificados. Pero aparte de ellos no percibo así como otro animal. Muy bien. No sé si de cierta manera estaban tratando de, no sé, imitar como esa capacidad de absorción de sangre o Ah, así. ok, ok. Muy bien. Como sí, como la manera en que absorbían ellos. Ok. Ajá. Ahora, Sara, elévate un poquito sobre el planeta Tierra. Míralo desde una perspectiva más global. De toda la población humana y de toda su interacción con estos arcontes, los que veas, pues, dime si ves niños que tengan arcontes adheridos a su ADN. ¿O no? Pues yo te lo pregunto, tú lo confirmas y me lo dices. Sí veo algunos, pero como lo que mencionabas antes, los que ya vienen Ok, como en el ciclo de la de la reencarnación. reencarnación, O con la interferencia. pero Ajá, ándale, pero en ok. general es como si intervenir un niño no fuera tan fácil para ellos. Muy bien. Ahora, eso que acabas de decir, ubica un niño que sea una posible víctima y un humano o adulto, pues, que también sea una posible víctima porque cumple con las características según los arcontes. ¿Y en qué diferencia se ve el proceso de interferencia de un humano y el proceso de interferencia del niño? Veamos esas diferencias. Veo que de cuando es el adulto, pues, Ujú. es como si ya parte de las características del arconte se volvieran parte de su personalidad. De niño veo como si hubiera cierta lucha interna
como la esencia del niño con la esencia de estos seres, luchando como por la supremacía o el dominio Mm, de la energía o de la persona, del niño, pues. Y en el adulto ya es como bueno, un adulto que obviamente está controlado, ya hay una fusión más profunda, tanto que incluso físicamente llegan a como aparecerse, o sea, se ven personas muy deterioradas, delgadas, mm, así se les ve la piel así como bien reseca y colgando, muy arrugada. ok. Y em, hay como una cierta, una nube oscura como que va caminando con ellos, así Mm, como si caminaran siempre con un pesar con ellos encima. ok, muy bien. Ahora desconecta de estas del niño y del adulto. Y quiero que me digas si una persona que esté interferida por un arconte también puede estar interferida por otras especies extraterrestres, ¿sí o no? Sí, Muy bien. Ahora, busca un humano que puedas observar y dime un humano que haya sido interferido por un arconte, pero que haya logrado librarse, si existe, porque no sé si existe. Dime si lo logras ubicar o no. sí, Bien, sí existen. dime qué consecuencias percibes en el ADN de esta persona que se logra librar, pero que tuvo una interferencia de este estilo como tan particular. Pues igual veo variaciones. Sí veo como algunas personas que toman el trabajo personal como más profundo de autosanarse Ujú, o autorregenerarse y su ADN puede tener incluso una regeneración al 100% y continuar con su evolución genética natural humana, digamos. ujú, Pero también está como esta parte de las personas que lograron de alguna u otra forma librarse de ese control o de esa energía, pero que el ADN queda dañado, o sea, ujú. no hay una regeneración al 100%, pero que bueno, claro, o sea, depende mucho de lo que la persona haga Haga. por ella para sanarse o para regenerarse. Y pues obviamente hay muchas variaciones, ¿no? Dentro de esa posibilidad, de que algunos pues podrían incluso, si no hacen o si no logran llegar como a ese autosanación, Ujú, digamos, podría incluso regresar la el arconte, interferencia. ¿no? Ajá. Ok. Sara, ahora tú nos hablabas de ciertas emociones, perdón, o niveles de frecuencia que era atractivo para estos arcontes respecto a los humanos. En general, yo creería, pero tú lo vas a confirmar, que la mayoría de los humanos percibimos ese tipo de emociones en algún momento de nuestra vida. Miedo, depresión, insatisfacción con el cuerpo o insatisfacción con la experiencia, ¿verdad? Ujú. ¿Qué hace a un humano más atractivo para el arconte con respecto a otro? Que al final todos en algún momento de nuestra vida podemos sentir esto. Sí. Siento que es como más los humanos que tienen esas emociones perpetuas. O sea, Permanentes, ok. ajá, como por ejemplo, obviamente yo también las he experimentado todas, Claro. pero no me mantengo en esos Mm, estados ni en esas vibraciones. Pero hay personas que viven con un miedo todo el tiempo. constante o ira constante o como esta insatisfacción o no merecimiento. Entonces, Mm, esos, pues, lógicamente se vuelve mucho más fácil y atractivo entrar pues, en sus campos. mm, bien. Entonces, digamos, un plus que tú nos das desde la investigación etérica es el autogestión y manejo constante de las emociones. No es no vivirlas, sino Sí, transformarlas. ¿Cierto? claro, sí. Ok,
perfecto. Sí. Bueno, es que esta pregunta nos la hacen mucho en los comentarios, como bueno, pero sí, todo lo ya lo sabemos, ¿y ahora qué hacemos para que no suceda? ¿Cómo le Bueno, hacemos? Sí, aquí está sí. un plus muy pedagógico. Muy bien, Sara. Pues nada, por último, ya para terminar, observa cuando el arconte se adhiere al ADN del humano. Em, ya nos diste a entender, según lo que recogiste del éter, es que lo utilizan porque ellos ya no tienen como esa capacidad, entonces la buscan de otro, ¿sí? Nutrirse, de cierta manera. ¿Qué puedes tú percibir? ¿Qué nutrición sacan específicamente de ese ADN? Es como la vitalidad o lo que hace Vitalidad. que el humano, ah, nuestra energía como nata de humanos, Ujú, es como una chispa que el humano tiene que es constante, que es una fuente de energía perpetua. Es mm, como si ellos trataran de absorber de allí, que veo que está así como específicamente en el ADN, es como si fueran partículas muy pequeñas, como chispitas, que ellos tratan de absorber, que tratan de tomar de ahí como para regresarse ellos esa misma vitalidad. ujú. Pero pues está de más decir que no son compatibles, ¿no? O sea, sí hay una absorción energética y un Un provecho. alimentarse de Ujú. cierta manera, pero esto es algo como muy del humano, o sea, no se puede, o sea, ellos, Okay, bueno, no puedo ser absolutista, ¿verdad? Pero es que esto es como muy natural del humano y okay. siento como que es lo que muchos quieren o están tratando de Detrás. obtener. Ujú. Sí, al final la esencia es intocable, lo que es Claro. esencia, ¿sí? Entonces sí, muy bien. Bueno, Sara, pues quiero que desconectes de todo, de este ambiente etérico, de la información de estos arcontes. Quédate con esta información que para ti sea de provecho, que sea interesante, que puedas utilizar y que quieras utilizar. Lo demás, desconecta. Observa tu campo energético, verifica, a veces pueden quedar residuos, elimínalos, limpia, equilibra todo tu campo energético. Voy a contar de 1 a 5 para que vayas sintiendo tu cuerpo, desconectando a profundidad, hacerte consciente de ti, de tu espacio. 1, vuelve a centrarte en esa respiración tan necesaria, hazla consciente, transfórmala para ti. 2, comienza a percibir todo tu cuerpo, que no quede ni una sola parte de tu cuerpo sin percibir. 3, siente tu temperatura, tu propio aroma, la posición de tu cuerpo, el latir de tu corazón. 4, y así, consciente de ti misma, crea las emociones que quieres tener ahora, en este día, en esta semana. Llénate de alta energía o alta frecuencia. 4, y prepárate para estar aquí y ahora. 5. Cuando quieras, abres tus ojitos. Hola, Sara. Hola. ¿Qué tal el aterrizaje? Bien. Que literal es un aterrizaje, ¿no? Llega uno de lugares Sí, desconocidos a esta fisicalidad de nuevo. sí, volvemos. Muy bien, ¿cómo te sientes físicamente? Me siento muy bien, muy relajada. Bien. Emocionalmente, Tranquila, bien, con ganas de hacer muchas cosas de hoy. seguir trabajando. Sí. Muy bien, Sara, pues muchas gracias por estar hoy aquí como soporte para esta investigación. Espero la Gracias. hayas disfrutado. Sí,
Muy Y a todos, interesante. sí, muy interesante. Y a todos, porque estos personajes siempre salen en muchas sesiones y es más, en Sí, programas de televisión también. Así que, sí. bueno, esperamos que los que vayan a ver esta investigación la disfruten, saquen la información que resuena con ustedes. Si hay segunda parte, como siempre digo, quedan muchas preguntas por el aire, pero bueno, las haremos en la segunda parte. Vean las demás investigaciones, las otras participaciones de los demás operadores de la academia, de Academy y del team, por supuesto, porque al final todas estas reunidas es que nos permiten como sacar más información coherente. Y ya, así que nos vemos hasta la próxima semana. Sara, muchas gracias y aquí estamos. Gracias, hasta luego. Que tengan bonito día. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también
pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi.
Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día
contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.